Cuando nosotros hoy en día estamos hablando de que todo tiene que ser consensuado, pues en primer lugar es imposible. Es imposible que todo sea fruto de consensos. Y en segundo lugar, si estamos exigiendo eso, pues prácticamente no vamos a ir a ninguna parte, porque los consensos, repito, son cosas dadas, son acuerdos, son especies de axiomas de los cuales nosotros podemos partir. Lo que es importante es formar a los jóvenes, formarnos nosotros mismos en procesos de construcción de acuerdos, porque eso sí es difícil, eso sí es duro, y a eso es a lo que le tenemos que apuntar fundamentalmente en la formación política, y por eso es tan importante este último punto que ya termino, y es el concepto de debate. Nosotros todo lo hemos vuelto debates. Vamos a organizar un debate, estuvimos debatiendo, o la palabra discusión. Vamos a discutir, por no mencionar pues el tema horrible de los conversatorios. Pero todos son conversatorios, debates, discusiones. Y ese es el ámbito de lo social, porque el ámbito de los debates, de las discusiones, es el ámbito de la opinión. Ese es el ámbito de la opinión. Cada quien opina, cada quien dice lo que piensa de manera subjetiva. Platón le dedica unos apartes del libro de la República, cuando él analiza ahí lo que es el proceso del conocimiento al tema de la opinión. Y lo que Platón dijo en ese momento sigue vigente. Platón considera que la opinión es el nivel más inferior del conocimiento. Es lo más bajito en lo que uno se puede mover en el plano del conocimiento. Y señala que las opiniones son subjetivas, son infundadas y simplemente uno las expresa y las usa para cerrar los procesos cuando llegan al punto de la argumentación. Fíjense y verán que muchas veces en estos debates o en discusiones uno dice, no, es que mi opinión es esa, no, es que la mía es esta. Y nos pasamos en un juego de opinión en opinión, y como no avanzamos, o cuando de pronto el otro le dice a uno, bueno, pero dame argumentos, no, tranquilo, esa es mi opinión y punto, y uno se va. La opinión sirve también para cerrarle el paso a cualquier esfuerzo de argumentación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vida política, no es que yo esté diciendo que los debates no sirven, no, pero ubiquémoslos en su justo lugar. Nosotros asistimos a los debates y a las discusiones simplemente para tener voz. Yo voy porque tengo algo que decir y lo quiero decir, y eso es importante. Y en la vida política, una de las primeras tareas del ejercicio político es darle voz a los que no han tenido. Entonces, estos escenarios de debate y de discusión son importantes. Yo voy porque tengo algo que decir. El que tenga algo que decir, que venga a este debate y a esta discusión. Pero estos escenarios son escenarios donde simplemente se expresan intereses. Cada cual expresa sus intereses. Y sus intereses no tienen que ser pues simplemente individuales, pueden ser particulares. Particulares después de su grupo, donde asiste un vocero de los campesinos o un vocero de los sindicatos, está expresando intereses que son particulares. Y los debates son buenos para eso. Pero además en los debates no solamente uno quiere tener voz, sino que también quiere tener más información. Y eso también es importante. Uno va al debate para oír lo que los demás tienen que decir. Pero los debates prácticamente no pasan de ahí. Se acabó el debate, ¿y cuál fue la conclusión? No llegamos a ninguna conclusión. ¿Y cuáles son las tareas? No, quedaron pendientes las tareas. Entonces, la actividad propia de la vida política, que es compromiso y que es acción, no puede ser el escenario propio y adecuado de la vida política. El escenario propio y adecuado de la vida política es la deliberación. Piensen ustedes que yo creo, pues porque están aquí, que todos han querido tener alguna actuación política. ¿Cuándo hemos dicho, cada uno de nosotros, o hemos oído decir, vamos a deliberar? No, pues jamás.
no deliberamos jamás. ¿Por qué? Porque la deliberación es superación de los debates y de las discusiones. En la deliberación nosotros pasamos de ser miembros de una masa o de un grupo de individuos, pasamos a ser voz de lo público. Porque en la deliberación nosotros ya no expresamos intereses particulares. En la deliberación, según la comprensión que de la deliberación tienen muchos filósofos políticos, nosotros lo que hacemos es propiamente, podríamos decir, conversaciones ciudadanas, diálogos públicos, donde lo que se busca es lo que ahí señalamos. Se define un asunto, no se definen los intereses de grupos particulares. Se define un asunto que sea crucial, importante para todos en un momento determinado. Se procede al análisis y argumentación. Habermas, sobre todo, ha trabajado mucho el tema de la argumentación en el campo de lo político y señala un rasgo que es típico de la deliberación y que no se da en el campo de la discusión o del debate. Habermas dice que la condición de la argumentación es que uno es capaz de ir dispuesto a escuchar el mejor argumento. Ninguno va a una discusión con esa intención. Uno a la discusión va es con la intención de que lo oigan a uno y de uno poder decir lo que uno quiere decir, lo cual no está mal, pero no podemos reducir la vida política simplemente a yo decir lo que yo estoy pensando, que casi siempre es expresión, repito, de intereses particulares en un momento definido. Entonces, el análisis y la argumentación van juntos. En una deliberación, después de definido el asunto de interés colectivo, entramos a analizar y argumentar, pero no nos podemos quedar ahí. Toda deliberación culmina con una decisión y con una acción. Y por eso el ejemplo típico que en todos los textos de filosofía política se pone cuando se habla de la deliberación es la deliberación de los jurados. El jurado define su asunto, que no es el interés personal del jurado, es el hecho que está ahí para ser analizado. Los jurados analizan y argumentan y toman una decisión y definen un curso de acción, tan grave como puede ser condenar a muerte a una persona o a 40 años de cárcel, lo cual da idea de que la deliberación es siempre una deliberación sobre asuntos graves. Uno no delibera si voy a almorzar o no, pues alguna cosita tengo que comer, pero cuando el asunto ya es si todos vamos a comer o no, si en este departamento hay altos índices de desnutrición de los niños, eso ya no es asunto de discusión, sino de deliberación, y no simplemente de analizar con toda la información que tenemos, de que el niño desnutrido, aquí está el doctor Humberto que le ha trabajado a eso tanto, es un niño que se va a ver limitado en su desarrollo. No solamente eso, sino qué se va a hacer con esos niños desnutridos. Entonces, el escenario político por excelencia es el escenario de la deliberación, porque la vida política tiene que culminar en compromisos y en acciones, no en tener un montón de ideas y de teorías sobre lo político. Y con eso termino entonces simplemente para señalar que en este marco el papel de la educación es fundamental. Estas cosas no las sabemos al nacer. Todas estas cosas las tenemos que aprender y las tenemos que aprender en ejercicios colectivos, educativos, formativos y ya en la praxis misma de la vida política a través de la deliberación. Entonces, trabajemos por tener una buena educación política, una buena formación ciudadana. Muchas gracias.